En este video hablaremos sobre el libro del gen egoísta de Richard Dawkins. Veremos la visión particular de Dawkins sobre la teoría de la evolución, y es que él mencionaba que los genes son la base de todo, específicamente de la selección, en lugar del individuo o el grupo, como lo señalaban otros enfoques contemporáneos. Todo esto explicándolo también y trazando paralelos con el comportamiento humano. El propósito del libro, o lo que quiere darnos a entender el autor, es examinar la consecuencia de la teoría de la evolución, es decir, la biología del egoísmo y el altruismo. Haremos un recuento de lo que nos describe Dawkins a lo largo de los 13 capítulos, dando nuestra apreciación cuando sea necesario. Capítulo 1 de por qué existe la gente. Se ha asumido erróneamente que el factor importante en la evolución es el bien de la especie más que el bien del individuo. Además, podemos enfatizar que este libro no es un informe descriptivo del comportamiento detallado del hombre o de cualquier otra especie de animal en particular. También se dice que las criaturas evolucionan y realizan actos para el bien de la especie o para el beneficio del grupo. Para decirlo de una forma un poco menos respetable, un grupo como una especie o población dentro de una especie cuyos miembros individuales están dispuestos a sacrificarse por el bien del grupo puede tener menos probabilidades de extinguirse que otro grupo rival cuyos miembros individuales priorizan sus propios intereses egoístas. El sentimiento de que los miembros de nuestra especie merecen una consideración moral especial sobre los miembros de otras especies es antiguo y está profundamente arraigado. El feto de nuestra propia especie instantáneamente disfruta de privilegios y derechos especiales debido a este factor. Capítulo 2. Los replicadores. Una cosa estable es una colección de átomos bastante permanente o común para merecer un nombre. Las cosas que vemos a nuestro alrededor y de las cuales pensamos que requieren una explicación, tales como las rocas, galaxias, olas del mar, todas son en mayor o menor grado configuraciones estables de átomos. Los átomos más simples son los de hidrógeno. Se fusionan para formar átomos de helio, ya que debido a las condiciones que allí prevalecen, la configuración del helio es más estable. Si un grupo de átomos en presencia de energía adquiere un patrón estable, tenderá a permanecer de esa forma. No sirve tomar un número adecuado de átomos, someterlos a una energía externa y agitarlos hasta que por casualidad formen el modelo correcto. Se puede crear una molécula consistente en unas cuantas docenas de átomos, similar a la descrita anteriormente. Pero un hombre está formado por más de 1.000 millones de átomos. Continuando con la exposición, voy a explicar sobre el capítulo 3, las espirales inmortales. Dawkins se refiere a espiral mortal al ADN, que vendría a ser una cadena de nucleótidos. Esta a su vez tiene dos funciones principales. La primera, que sería su reproducción de esta misma a través de una división sucesiva que va de 2, 4, 8, 16, así hasta llegar a miles de millones. Su segunda sería la producción de nutrientes. El gen tiene indirectamente que ver en el desarrollo embrionario, ya que así estaría asegurando una buena máquina de supervivencia y asegurando su supervivencia a través de las generaciones. En otro punto nos habla sobre que el espermatozoide y el óvulo son únicas en el sentido de que no se asemejan ninguna de ellas entre ellas. El autor nos refiere que mientras más corta sea una unidad genética, mayor será la probabilidad de que éste sobreviva. Entonces, siendo el cromosoma la unidad más corta, este posiblemente va a ser inmortal. En el siguiente capítulo veremos sobre la máquina de genes u máquina de supervivencia. Estas mismas se comparan con los animales, plantas, humanos, pero veremos sobre la evolución que ha tenido el humano diferenciándose de las plantas y animales, así llegando hasta una diversificación que tenemos al día de hoy. Dawkins compara al gen con una computadora, ya que este va registrando comportamientos o conductas pasadas para aprender de ello. Entonces, es el gen el que controla el comportamiento de una manera indirecta, pero a última instancia es el sistema nervioso quien decide.
Mi nombre es André Cutipa Paredes y continuando voy a hablar sobre el capítulo 5, titulado Agresión, la estabilidad y la máquina egoísta. En este capítulo se plantea una pregunta: ¿por qué los animales no intentan matar a sus rivales teniéndolos en una bandeja de plata? Y esta pregunta se responde fácilmente con un ejemplo. Supongamos que nosotros somos A, nuestro rival es el B, y a su misma vez B tiene un rival que lo vamos a llamar C. Si es que matamos a B, pues estamos favoreciendo a C y estaríamos en una desventaja. Por lo tanto, la moraleja de este pequeño ejemplo vendría a ser de que nosotros no podemos matar a nuestros rivales debido a que vamos a favorecer a un posible tercero y por ende estaremos practicando el egoísmo. Después Dawkins nos habla sobre la triple E, que vendría a ser como un concepto de estrategia evolutivamente estable. Incluso nos da un ejemplo. Supongamos que un caso hipotético de halcones contra palomas. Todos sabrían que los halcones siempre ganarían, debido a que estos siempre van a atacar hasta más no poder. Y en cambio las palomas lo único que van a hacer es amenazar, pero nunca van a atacar. Después relaciona el concepto de guerra de desgaste con subasta verdadera, donde nos indica que el primero, todos pagan un precio, pero solo uno obtiene un bien. En cambio en una subasta, todos darían el máximo valor que puedan ofrecer a cambio de un bien. En sí, el nivel de interacciones y el trato individual no es valedero, debido a que los individuos tienen un parentesco entre sí, debido a que cada gen egoísta tiene lealtades divididas en distintos cuerpos. Continuando, en el capítulo 6 llamado Gen y Parentesco, hace énfasis que el gen egoísta no solo radica en una pequeña porción de ADN, sino más bien es una réplica de una porción de ADN distribuida por todo el mundo. Como lo dice después, en que todos los humanos tenemos leyes, reglas, que las cumplimos, pero no siempre nos van a favorecer a nosotros. Por otro lado, dice que el altruismo simplemente se basa en la misma especie, pero esto queda un poco descartado, como lo hemos visto en el caso de los delfines, y cual justo nos hace un ejemplo de ello, en que los delfines algunas veces salvan a personas de ser ahogadas. Por consiguiente, nos menciona que en mayoría de las especies la madre siempre tiende a ser una de las más protegidas, debido a que en su vientre va a cargar a su hijo y por ende si es que la madre muere ya no va a tener hijo y por ende no va a haber una descendencia de estos genes. Pero en caso de que te hayas perdido un poco, el punto clave de este capítulo vendría a ser de que el gen sería capaz de ayudar a las réplicas de sí mismo que están situadas en otros cuerpos. Aparentemente, como lo acabo de decir, aparentemente eso vendría a ser un acto altruista, pero todo vendría a ser originado por el egoísmo del mismo gen. En el capítulo 7, Dawkins nos señala la importancia de evitar la sobrepoblación para que una especie sea exitosa. Menciona que uno de los principales defensores de la selección del grupo, Wynne Edwards, señala que existen varias formas en las que los animales voluntariamente y altruistamente dejan de tener crías para el beneficio del grupo, entre ellas la existencia de territorios y jerarquías sociales en las que los exiliados o aquellos que pertenecen a escalones más bajos del grupo voluntariamente aceptan su derrota y evitan tener crías para el beneficio de los privilegiados y del grupo en sí. Otra forma de control poblacional acuñada por el mismo Edwards sería la del método epideítico, en las que los animales que suelen aglomerarse en la forma de cardúmenes o grupos grandes lo hacen con el propósito de censar la cantidad de individuos en el grupo. De esta manera, conscientemente o no, regulan la cantidad que tienen para evitar la sobrepoblación. Sin embargo, Dawkins propone que la teoría del gen egoísta también responde al problema de la sobrepoblación animal, siendo que las madres que pueden tener la cantidad óptima de crías según las circunstancias son las que tienen mayor probabilidad de pasar sus genes a sus nietos, no aquellas que tienen demasiadas como para cuidarlas eficientemente. Dawkins, como etólogo evolucionista, pone en paralelo las medidas que los humanos tomamos para controlar nuestra población con las que ocurren en la naturaleza debido a la acción de genes egoístas. Propone que la razón por la cual las consecuencias de la sobrepoblación humana, como la pobreza y la hambruna, existen a pesar de los mecanismos naturales que deberíamos tener. Es aparte de las mejoras de salud, la existencia de uno de los constructos más antinaturales que hemos creado, el Estado. El Estado es el que cuida de los niños, de las familias que no podrían mantenerlos en condiciones naturales, cosa que Dawkins no tacha de acción egoísta malévola de parte de los padres tratando de aprovecharse del grupo, sino de ignorancia. Es entonces que señala que de no tomar medidas tan antinaturales como lo es del Estado de controlar nuestra población con métodos anticonceptivos, esta conocerá la hambruna y la muerte por inanición como control parental natural.
Seguidamente, en el capítulo 8, el autor nos plantea una pregunta: ¿debería una madre tener favoritismos o debería comportarse de una manera igualmente altruista hacia todos sus hijos? En la práctica, el decir que una madre tiene un hijo favorito significa que éste invierte todos sus recursos o la mayoría de manera desigual entre sus hijos, dándole a uno más que al otro, y la respuesta es que no hay razones genéticas por las cuales la madre deba tener favoritismo entre sus hijos. Su relación con todos es la misma. Menciona también la teoría de Lark, quien nos dice: ¿quién tiene mayores probabilidades de ganar la batalla de las generaciones? Según Alexander, los padres siempre ganarán, pero si este fuese totalmente cierto, los lectores estaríamos perdiendo el tiempo. Por tanto, para Dawkins la respuesta de Alexander es errónea. En realidad, solo existe una entidad cuya perspectiva importa en la evolución, y es la del gen egoísta. Las oportunidades del gen son distintas cuando está en un cuerpo juvenil que cuando está en un cuerpo de un padre. En conclusión de este capítulo, no existe una respuesta general para saber quién ganará la batalla de las generaciones, y una moraleja que podemos sacar es que debemos enseñar a nuestros hijos el altruismo, ya que no podemos esperar a que se forme de nuestra naturaleza biológica. En el capítulo anterior acabamos de ver que existe una batalla generacional entre padres e hijos. Ellos tienen una relación del 50%. ¿Qué se puede esperar, pues, de aquellos cuya relación es casi nula? En el capítulo 9 habla acerca de la batalla que se presenta entre los padres de las crías. El macho y la hembra no comparten un vínculo genético marcado. Se debe de esperar entonces que la pareja actúe egoístamente, es decir, que uno obliga al otro a invertir más en sus crías. En este sentido, lo que a un individuo de pareja debería de importarle sería tener más hijos en distintos seres del sexo opuesto tanto como fuese posible, pues esto se traducirá en mayor alcance para sus genes. En el capítulo 10, Dawkins nos habla sobre cómo el gen egoísta actúa en las especies animales, desde si pertenecen a la misma especie o diferente, o incluso si andan en grupos en este último, aunque mayormente trata de explicar el fin egoísta que puede llegar a tener un individuo al estar en grupo, y lo explica mediante ejemplos. Uno de los ejemplos a destacar sería el de la bandada de pájaros. Si uno de los pájaros se aleja de su grupo y ve a un halcón, este tiene dos posibilidades, siendo quedarse callado y esperar a ser salvado, o volar y posiblemente morir. Si elegiste una de estas dos posibilidades, pues te digo que ninguna es la correcta. La más preferible sería silbar y avisar a sus compañeros y defender al sujeto, es decir, al pájaro, y sus genes, siendo meramente egoísta. En el capítulo 11, Dawkins habla de que los humanos sí tenemos algo especialmente diferente al resto de organismos que existen en la Tierra y que están controlados por sus genes. Nosotros tenemos una cultura que puede evolucionar y que es mutable, y que también en cierto modo está regida por unos replicadores. Estos replicadores son como los genes en el sentido de que se pueden reproducir y hasta cierto modo son inmortales si es que logran perpetuarse indefinidamente. Estos nuevos replicadores son los memes. De manera similar a los genes, que en el lugar de los genes su ambiente inicial fue el caldo primordial de la Tierra primigenia. En el caso de los memes, este sería nuestras mentes, en el medio en el que se transmiten y se multiplican. Habla de los memes como un tipo de replicador, puesto de que técnicamente un replicador no siempre tiene que ser los genes como los conocemos. Pueden ser basados en silicio en lugar de carbono de nuestra vida terrestre o electrónico. Los memes en este caso son unidades de cultura. Estas unidades de cultura serían mucho más rápidas en su mutabilidad y tiempo de vida que los genes, tomando unos pocos años o hasta siglos, cuando los genes toman de milenios a mucho más en concretar cambios y en su periodo de vida. Dawkins propone como un buen ejemplo de gen a Dios, o al menos el concepto de Dios. Para él es un meme bastante atractivo para las nuevas mentes, por lo que sería bastante de un esparcimiento bastante rápido. Además de que es bastante atractivo porque
le da respuestas simples a las preguntas complejas de la vida. De manera similar a los genes, los memes compiten entre sí. En el caso de los genes compiten especialmente entre alelos para ver cuáles se quedan después de la reproducción. Pero en el caso de los memes compiten por el espacio de tiempo o tamaño que ocupan en nuestra cabeza, de manera similar a una computadora cuyos archivos pesan y si excede la cantidad límite tiene que eliminar algunos. Los memes funcionarían de manera similar en nuestras mentes, que también son como máquinas. Dawkins concluyó el capítulo 11 con un pensamiento algo más positivo de lo que estaba hablando hasta ahora, siendo de que los seres humanos, a pesar de que estamos controlados por memes y genes egoístas que solamente piensan en su propio beneficio a corto plazo, los seres humanos somos capaces de planear, somos capaces de simular el futuro y de llegar a un verdadero altruismo, siendo de que podemos organizarnos para el beneficio de todos, no solamente nuestro a corto plazo, sino el de todos a largo plazo. Y aunque se pueda decir de que, y si no es altruismo, sería al menos un egoísmo planificado, en el que todos salgan beneficiados últimamente. Dawkins dice de que somos capaces de emanciparnos de nuestros propios genes y memes y del adoctrinamiento y de la biología con la que nacimos, y que ese sería uno de los verdaderos valores del ser humano. En el capítulo 12, el autor nos menciona sobre la popular frase en el mundo de béisbol: buen chico siempre gana. Esta frase se vuelve en la sociobiología un claro ejemplo para la condición del gen egoísta. El buen chico es un individuo que ayuda a otros individuos de su misma especie, haciendo que sus genes pasen a la siguiente generación. Esto se relaciona con un apasionante juego nombrado como el dilema del prisionero. Ese seductor juego de azar se basa en la confianza mutua o desacuerdos entre dos jugadores. Si estos dos confían el uno en el otro, recibirán una bonificación por dicho acto. Sin embargo, si ambos deciden desconfiar entre sí, nadie se llevará la ganancia. Por último, si uno de ellos decide arriesgar en confiar y el otro no, se otorgará una ganancia y una penitencia respectiva a cada jugador. Ese dilema ha sido el ejemplo a las especies en la vida evolutiva. Se dice que hay una forma en que ambos individuos pueden verse beneficiados uno al otro. Esto sucedería si ambos confiaron siempre. Si uno fallara, esto dejaría de funcionar y dejarían de recibir unas ganancias mutuas y los desacuerdos volverían. Ya en el capítulo final, el capítulo 13 nos habla sobre el resumen general de la obra. Este nos señala que los genes no solo tienen un efecto como lo consideramos normalmente sobre el organismo que los contiene, sino también sobre su entorno y sobre sus otros organismos. Es entonces que Dawkins postula lo siguiente: la selección natural favorece a aquellos que manipulan el mundo para garantizar su propia propagación, tal como lo hacen los genes egoístas. Concluye entonces que no es necesaria la existencia de individuos para que exista la vida. Lo único que se necesita son replicadores inmortales. Como conclusión del presente ensayo, hemos intentado mostrar el punto de vista de Richard Dawkins sobre esa teoría, el cual explica el porqué de nuestra existencia. También recalcamos la importancia de los genes, ya que pasan a través de generación en generación, de una manera altruista y egoísta. Como siendo altruistas podemos ayudar a nuestra especie para que no se extinga, pero en nuestra naturaleza está ser egoísta, lo que nos lleva a fijarnos solo en el interés propio. En conclusión, lo que nos trata de decir este libro es que los seres humanos, si queremos, podemos rebelarnos contra los genes egoístas y tomar nuestras propias decisiones solos.